Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Julio Levit, que es un experto en antisemitismo que se encuentra en Holanda. ¿Qué tal, Julio? Hola Jorge, un gusto como siempre encontrarme contigo. Bueno, tú has escrito para varios medios y uno de los últimos ha sido para The Times of Israel, es un artículo en inglés sobre el tema del tratamiento de Israel y del conflicto en los medios occidentales y queríamos actualizarnos justamente en esta etapa, en esta guerra tan particular entre Israel e Irán, porque hasta ahora siempre habían sido en los últimos 30 años guerras contra grupos terroristas, no contra países. Pero ahora sí que tenemos, como se dice en Israel, a la cabeza de la serpiente o la cabeza del pulpo de lo que estaba pasando en Oriente Medio. ¿Qué es lo que nos puedes comentar sobre el tratamiento informativo de estos días? Bueno, el tratamiento informativo de estos días, yo creo que lamentablemente, como dijo el gran Douglas Murray, que tuve el gusto de conocerlo, eh, ya a la segunda semana de, eh, del 7 de octubre, no creo que la gente se acuerde incluso del 7 de octubre, justamente por el tratamiento de la información por parte de los medios y cómo éste se distribuye. Pero yo creo que más allá del último, digamos, de la última incursión bélica que puede estar ocurriendo en el Medio Oriente, el problema con los medios de comunicación y con los judíos como en extensión por antonomasia a lo que es el Estado de Israel, tiene que ver con algo mucho más profundo, histórico y además con una iteración novedosa que es bastante preocupante y muy oscura. Quiero decir, bastante amoral en mi criterio. Por ejemplo, en el último artículo que yo publiqué, eh, em, me baso por ejemplo, en la BBC, que es algo que, no sé, es algo que, si bien yo lo menciono en el último artículo, vengo publicando bastante sobre lo que viene ocurriendo en la BBC. Eh, y bueno, por ejemplo, las últimas controversias, las últimas, estas son las de este año, eh, que ocurrieron con este multimedio, que es ni más ni menos que la empresa de radiocomunicación del Reino Unido, ni más ni menos. Eh, bueno, la BBC este año se vio bajo fuego porque un presentador de la BBC se vio obligado a renunciar por comentarios antisemitas. Eh, Anteriormente, este mismo año también, eh, un periodista de la BBC, de la rama árabe de la BBC, que lamentablemente hace muchos años que viene acumulando eh, controversias, pero esta vez el mismo periodista en cámara dijo que vamos a quemar a los judíos como lo hizo Hitler. Eh, y todo esto se suma a, a- a los mismos ejecutivos de este gran otrora multimedio, rechazando pedidos eh, pedidos de entrenamiento de sus miembros corporativos en educación en antisemitismo. Y bueno, la otra gran controversia que tiene que ver con la distribución de un documental que tuvo que ser bajado de las plataformas de distribución, que este documental se llamaba, hablaba de Gaza y representaba a un niño palestino que explicaba cómo sobrevivir a la guerra lanzada por Israel, etcétera, y no hizo falta una investigación profunda para determinar que todas las personas involucradas en el documental estaban todas relacionadas con Hamas. El niño era Eh, hijo de un dirigente de Hamas, de hecho, ¿no? claro, exactamente, exactamente. Pero no solamente eso, los periodistas estaban, bueno, en fin.
Lo que quiero decir es que todo esto fue no solo eh, nada más que levantar el telón sobre un espectáculo muy siniestro que viene ocurriendo, incluso antes del 7 de octubre, en julio del 2023, una periodista de la BBC, de la BBC, que eh, estaba entrevistando al ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, le dijo en su cara que los israelíes estaban encantados de asesinar a niños palestinos. Eh, entonces, por ejemplo, yo uso la data que produce el Centro Simón Wiesenthal. El Centro Simón Wiesenthal es la institución, una de las más, sino la más importante institución a nivel mundo que monitorea el antisemitismo. Entonces, todos los años el Instituto Simón Wiesenthal publica un informe en donde hace un ranking que destaca las naciones y las organizaciones que promueven y que propagan el antisemitismo. Y interesantemente, este reporte de la institución más importante que monitorea el antisemitismo, en la BBC está en el ranking, en el top 3 justo debajo de la República Islámica de Irán y del movimiento terrorista Hamas. Entonces, desarrollo un entendimiento de qué es lo que está ocurriendo aquí. Eh, Periódicamente se pueden observar esta misma tendencia de la que estamos charlando en la BBC, que presenta una suerte de sesgo inescrupuloso en los principales medios de comunicación del mundo, en los que con lamentable frecuencia se puede ver el papel de Israel invertido, de defensora a atacante. Y yo me refiero primordialmente a medios occidentales como la BBC, la CNN, Deutsche Welle. No voy a incluir a televisión española porque no sé si a esta altura considerarla occidental, pero ni siquiera entro en organizaciones con dudosísima reputación periodística, como lo puede ser eh, Russia Today o estos medios que están directamente asociados a monarquías islámicas como Al Jazeera. Ni siquiera las cuento para el cómputo. Eh, entonces uno puede decir, bien, ok, si bien las críticas a las políticas israelíes pueden estar en teoría desvinculadas de eh, cualquier interpretación antisemita, eh, estudios empíricos y científicos, como por ejemplo los últimos realizados por ISGAP, que es el Instituto sobre la Investigación del Antisemitismo Contemporáneo, que está en Cambridge y en Oxford, determinaron que hay una correlación directa entre extremas opiniones anti-israelíes suelen albergar creencias antisemitas. Entonces, esto sugiere que el antisionismo, aunque aparentemente político, en realidad sirve como un vehículo socialmente aceptable para expresar prejuicios antijudíos. Y los medios de comunicación contribuyen a dramáticamente difundir y normalizar las falsedades en las cuales se nutre los estereotipos antijudíos. Entonces, en la centralidad de mi último artículo habla sobre que no solamente estamos hablando de una selectividad moral, sino que refiere a una ecuación mucho más profunda y oscura. Y es de la siguiente manera. Paso a explicar. Los productos de comunicación, los productos mediáticos que producen los medios de comunicación no son solamente imágenes y textos que están extraídos, específicamente extraídos de la realidad, cortados, editados, reensamblados y luego presentados a los consumidores como si fuese un fast food informativo. Es eso, pero no solamente eso, sino que funciona como un commodity, como una mercancía. Entonces la pregunta es la siguiente:
¿Cómo se hace para que combinando palabras e imágenes se genere ganancia? No solamente ganancia, porque el commodity es una mercancía automática. Entonces, cómo generar rédito automático combinando palabras e imágenes? Entonces, esto se logra a través del lenguaje polémico y controvertido. Entonces, por eso el antisemitismo es rentable. Porque los medios que producen este tipo de contenido se valen de los prejuicios y las intuiciones latentes en ciertos segmentos de la sociedad para generar polémica mediante un mensaje controversial. Y de esa forma, ellos consiguen una cantidad infinita de reproducciones y de clics en sus productos mediáticos, comunicacionales, se viralizan y así el producto se convierte en un commodity porque se automatiza. Pero lo más preocupante, ok, ahí está la parte ecuacional de cómo funciona el mecanismo. Ahora, ¿por qué es oscuro? Bueno, porque la ecuación oscura manipula la psiquis social mediante difamaciones que son indiscutiblemente flagrantes difamaciones para convertirla en un negocio. Entonces, vemos medios de comunicación, otrora estandartes de lo que significa el periodismo independiente, incurriendo en una estrategia sacrificial, porque estas grandes corporaciones están dispuestas absolutamente a abandonar toda integridad ética, histórica y factual en busca de ingresos, o sea, de un rédito económico. Y lo que permea el problema es que este mensaje, eh, al ser los medios de comunicación una plataforma infalible, este juego de difamaciones y mentiras, que se podría decir que es bastante poco sofisticado porque basta con no poder resistir un contraste factual o un análisis profundo, pero ha calado tan hondo a lo largo de los años en la psiquis colectiva que ha logrado instaurar premisas que son absolutamente falsas como verdades absolutas. Y que este mensaje, de la forma que ha calado, ha llegado incluso a las más altas esferas de la diplomacia global. Y uno de los grandes componentes que podemos ver de este discurso, por ejemplo, y ahora que trajiste a colación el conflicto de Medio Oriente, eh, se establece una relación con una dimensión absolutamente ilusoria que recae sobre el conflicto palestino-israelí y por extensión al conflicto en Medio Oriente, como lo puede ser el enfrentamiento con Irán y con los hutíes y etcétera. Eh, en donde todo lo que la comunidad científica, histórica y académica ha establecido como que es real, a partir de la implementación de esta ecuación, resulta completamente intrascendente en frente de una narrativa que se puede televisar, que se puede publicar, se puede viralizar, y al lograrse esto, entonces la narrativa, a apelar exclusivamente a las emociones, no tiene la necesidad alguna de tener correspondencia histórica y tampoco darle explicaciones a nadie, porque se puede renovar constantemente. Entonces, lo preocupante es que esta ecuación económica oscura con la que los medios de comunicación juegan para difundir, para generar rédito al difundir sus mensajes, no solamente logró establecer en el inconsciente colectivo, como expliqué, esta proporción invertida que en el caso del conflicto palestino-israelí,
por ejemplo, que los judíos son invasores, colonialistas, asesinos que desembarcaron de repente un día de Europa y vinieron a privar al ancestral pueblo palestino de su tierra antigua. No solamente que instauró esto, sino que al apelar a las emociones en contra de eh, la realidad histórica, parece haber producido una suerte de... Perdón que me cause gracia, pero realmente es risible, porque parece haber producido una suerte de lobotomía, de amnesia global, en donde las guerras de 1948, de 1967, de 1973, todas las intifadas que le siguieron, no hubiesen existido nunca. Bueno, Una realidad donde, digo que sí, mencionabas al principio del tema de las 2 semanas que duró la memoria del 7 de octubre, ¿no? Esto es algo que exacto, se puede hacer metafóricamente decir que el Occidente está teniendo cada vez más memoria de pez. Esto que en los dibujos animados aparece un pez y a los 5 minutos ya se olvida de todo, ¿no? Y se queda con la última versión que es la que se reitera. Pero también te quería preguntar, porque siempre mencionaste de que se ha desarrollado un lenguaje polémico y controvertido en torno a unos prejuicios previos, es decir, que como el judío ya venía con su carga emocional importante, pues el anti-israelismo se confunde con el antisemitismo y se genera esta... Y para los medios de comunicación es rentable alimentar este proceso. Pero existen otros procesos que no han sufrido eso. Es decir, por ejemplo, la discriminación de las mujeres en Occidente. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Es un proceso, empezó a final del siglo XIX, fue avanzando, y todo el mundo está tratando de adaptarse a este nuevo mundo, pero evidentemente siempre quedan resabios de la discriminación hacia las mujeres, etcétera, etcétera. Pero esto no se aprovecha como el odio ancestral hacia los judíos, es decir, que hay algunos mecanismos que sí son explotados y otros que no. sí, sí, de hecho, nos encontramos enfrente de una situación en donde, por ejemplo, el mundo parece ver el mundo. Eh, Grandes sectores de la política internacional, local y también regional y medios de comunicación, como tú dices, parecen haber dominado una suerte de arte selectivo. Eh, por ejemplo, en respecto a los judíos, el mundo parece haber dominado este arte de honrar a los judíos como mártires históricos, al mismo tiempo que son vilipediados como villanos contemporáneos. Es algo único que sucede, que no sucede con el movimiento feminista, que no sucede con otras minorías, que no sucede con la minoría ni negra, ni LGTBI, es es un campo fértil. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que exista un consenso universal, incluso compartido por los adversarios del pueblo judío, en donde los judíos son vistos como víctimas constantes a lo largo de la historia, en todas las épocas, en todas las geografías, en la Europa, en Medio Oriente, en el norte de África, los judíos han sufrido una persecución implacable, ya sea por un antagonismo religioso, racial o étnico. Y la narrativa del victimismo judío está firmada por los académicos, por los intelectuales, por los líderes políticos, religiosos, sociales. Incluso se reconoce a los judíos, eh, a pesar de haber sido sometidos a las peores torturas y humillaciones jamás vistas en la historia, a la desproporcional contribución al avance de la civilización humana en respecto a su ínfimo, pequeñísimo número. Entonces, paradójicamente, este reconocimiento se desintegra cuando los judíos residen en su propio Estado.
Entonces, vemos un interesante fenómeno en donde los judíos, cuando residen en Israel, todas las conspiraciones del pasado se vuelven realidad. Entonces se autoriza una suerte de este mismo odio ancestral y visceral, vuelve con un renovado vigor. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el mundo que condena difamaciones históricas contra los judíos, al mismo tiempo que las condena, tolere tergiversaciones y conspiraciones contemporáneas, ¿no? Entonces, eh, las narrativas estas proliferan más allá de los horizontes de los medios de comunicación. Y lo peligroso es que no es discurso marginal. Lo peligroso es que están propagadas por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como las Naciones Unidas, y que permea incluso en política exterior de países aparentemente progresistas, y recalco aparentemente progresistas, como España, por ejemplo, como Irlanda, pero sobre todo como España. Bueno, Eh, Julio, podríamos hablar y seguramente seguiremos hablando y tú escribiendo durante mucho tiempo muchas líneas sobre este fenómeno porque eh, estaba ya establecido antes del inicio de esta guerra de Irán contra Israel o Israel contra Irán. Y evidentemente, sea cual sea el resultado de lo que pase de aquí a unas semanas o unos meses, este proceso no tiene pinta de que va a acabarse, ¿no? no, Aunque, además España es un caso especialmente problemático dentro del fenómeno de Occidente. bueno, a eso seguramente podremos dedicar algún programa especial en el futuro próximo. De momento Con vamos gusto. a terminar la grabación aquí porque hoy es un día lleno de noticias y de versiones que nos interesa reflejar y tenemos que dar paso a otros colaboradores. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. El placer es mío.